abrí, gracias. Ya, ahora sí, cambia la pantalla a vista previa Ahora y sí, ahí estás. perfecto. Bueno, chicos, bienvenidos. Primero que nada, me gustaría agradecerle a Ciro y Armando por apoyarnos en esto de volver a las mitad presenciales. Hace bastante tiempo que no volvíamos, de hecho, es un objetivo para nosotros ahora tratar de darle como más movimiento a estos espacios, que creo que son súper buenos para hacer el networking, como comentaba Armando antes. Para los que no me conocen, sé que algunas personas me conocen, pero otras no. Mi nombre es Gerardo Prado, soy venezolano, tengo 5 años en Chile, tengo un poquito más de 10 años en Android. Trabajo en Accenture, en consultoría, y hoy les voy a hablar acerca de Compose. Yo recuerdo por allí en 2018 hicimos alguna vez un meetup donde estábamos hablando del principio, cuando estaba en pre-alfa apenas. Era una locura en ese momento porque decíamos cómo Google va a lanzar todo esto a la basura y va a inventar otro método. Y había mucha desconfianza, como en la tecnología como tal, no se veía como con mucha forma, pero hoy en día ya hay bastante aplicación en producción. De hecho, nosotros en Accenture tenemos aplicaciones ya en Compose en producción para empresas grandes. Entonces ya no es un juego, yo creo que ya está tomando bastante forma. Al principio yo lo veía un poco, en 2018 lo veía con mucho, quizás decía, no, esto es otro de esos inventos que Google va a lanzar y luego se va a perder. Pero la verdad tiene ya muchísima forma, es muy potente la tecnología, así que yo creo que ya no queda más destino que ese. Pienso que va a pasar lo mismo que pasó cuando salió Kotlin. Ya Java no hay más y yo creo que XML no va a haber más dentro de poco también. Creo que tiene mucha fuerza. El framework como tal está muy bien diseñado, está muy bien terminado. No creo que vaya para atrás Compose ya. Bueno, comencemos. Primero que nada, me gustaría saber quién de ustedes ya ha probado Compose, así sea en su casa, un proyecto que abrieron y probaron algo. Pueden levantar la mano. Ya, bueno, son más o menos bastantes. ¿Quién de ustedes ha trabajado o trabaja en un proyecto productivo que esté en Compose? Ya, perfecto. Son un poquito menos, pero está bien. Bueno, esta presentación está un poco dirigido a esas personas que vienen de XML y se pasaron a Compose y como que no entienden muy bien algunas cosas o hay cosas que no les quedan claras o les parecieron extrañas o también para las personas que acaban de ver Compose por primera vez y les parece todo raro, artificioso o complicado. Aquí vamos a entender un poquito más cómo funciona internamente y cuáles son los principios que Google utilizó para hacer la implementación, para que entendamos un poquito mejor la teoría detrás y cómo funciona todo. El subtítulo de la ponencia se llama Un cambio de modelo de pensamiento, porque para pasarse a Compose pasa lo mismo que pasó cuando nos pasamos de Java a Kotlin. El lenguaje cambió de paradigma y un cambio de paradigma requiere un cambio total del modelo de pensamiento del desarrollador para poder alcanzar las soluciones en ese nuevo sistema. Lo mismo pasa en Compose. Ya en Compose no se piensa de ninguna manera en cómo se pensaba cuando se desarrollaba XML. Y viene el error, que creo que también vino cuando llegó Kotlin, que es que la gente empieza a javificar Kotlin al principio y yo siento que ahora empiezan a XMLizar Compose cuando están haciendo las primeras implementaciones. Entonces, un poco también el fondo de esto es para que se entienda. Ese es el objetivo también de la presentación. Bueno, esta es un poco la agenda que vamos a ver hoy. Son 6 puntos. Vamos a ver en qué consiste ese modelo de cambio de pensamiento. Vamos a ver el ciclo de vida que propone Google para la solución de Compose. Vamos a ver el patrón de estado, que es como el core de Compose como tal. La composición y los problemas que trae que tengas ese ciclo de vida y no otro. Y cuáles son las soluciones que Google halló para ese problema. La lucha contra el acoplamiento basado en la elevación de estado o el state hosting, que probablemente si trabajan en Compose trabajado lo han visto, y por qué existe eso, por qué no de otra manera, por qué cómo está diseñado. Y luego vamos a ver un poquito acerca de la capa de presentación. No voy a meter mucho ahí porque siento que es un mundo, o podría ser otra presentación, pero nos vamos a meter cómo interactúa Compose con la capa de presentación a diferencia de XML. Un poco la ponencia va a estar orientada a cómo se hace XML, cómo se hace en Compose y vamos a estar viendo como la comparativa en el camino. Bueno, pasemos al primer punto, el cambio de modelo de pensamiento. Lo primero, la primera pregunta que yo quiero partir acá sería cómo pensamos cuando desarrollamos interfaces, es decir, cuál es el modelo de pensamiento que seguimos, qué hacemos, en qué pensamos cuando desarrollamos interfaces. En general, cualquier desarrollador front, sea Android, iOS, front web, lo que sea, cualquier desarrollador front piensa en estas tres cosas.
aunque no se den cuenta quizás, pero acá están formalizadas. El estado, cómo la vista sostiene su estado actual, o sea, dónde pongo el estado cuando estoy en la vista. Los cambios, cómo yo aplico los cambios, cómo le digo a la vista que tiene que actualizar algo. Y por último, los eventos, cómo la vista comunica eventos, es decir, si el usuario hace alguna acción con la vista, cómo la vista logra transmitir esa información a la lógica de la aplicación que pueda procesar esa acción y transformarla en algo. Vamos a responder estas tres preguntas para XML y para Compose, para que se entienda un poco la diferencia. Ok, entonces vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cómo la vista sostiene su estado actual en XML? En XML, todo el diseño, todo el marco de trabajo para desarrollo de vista está basado en orientación a objetos. Las interfaces gráficas son representadas por clases que tienen instancias que representan los objetos y tienen los componentes TextView, Recycler y todo lo demás. Y estas clases internamente contienen campos que representan los estados internos de ese elemento. Por ejemplo, cuando ustedes se tengan un TextView el texto, lo que está haciendo el TextView es que tiene un campo donde va a almacenar ese texto y va a estar adentro y luego va a haber unos getter y unos setter en Java que van a traer y buscar la información y todo lo demás. Y bueno, si están programando en el XML literalmente, hay un parser que pasa el XML a valores que luego es cargado por el constructor y pinta todo lo demás. Vamos a tener una señalización, que bueno, ahí se ve un poquito cortado, pero vamos a tener una señalización acá arriba que marca cuando estemos hablando de XML o estemos hablando de Compose, para que no nos confundamos. Ahora, esto tiene un problema grandísimo, que es un problema de consistencia. Muchas veces, cuando desarrollamos componentes, tenemos que garantizar, en XML, tenemos que garantizar que hay consistencia siempre de los datos. Si ustedes entran a cualquier componente del código original de TextView y de Recycler, y ustedes entran al setter de algo de eso, tiene un montón de lógica para garantizar consistencia. Es decir, este texto que me setearon desde XML, no, me lo setearon desde código, es válido el valor, no es nulo, es compatible con esto otro que tengo acá. Tiene un montón de código para garantizar consistencia, porque el estado lo sostiene cada componente de manera individual. Más allá que ustedes tengan un modelo de presentación que trate de almacenar el estado de la vista, cada componente va a ser dueño de su pedacito y luego todos esos pedacitos juntos conforman lo que es el estado de la vista en XML. Ahora, ¿cómo se aplican los cambios de la vista en XML? Aquí surgen algunas complicaciones porque se puede hacer a través de el XML como tal, donde ustedes setean los valores al principio, durante la compilación, o también existen getter y setter para acceder y modificar los valores internos del método, sextext, background, yo no sé qué cosa, cualquiera de esos métodos que llamamos para alterar la vista en XML. Y bueno, ¿cómo comunica los eventos en XML? Creo que la mayoría que han trabajado en XML están acostumbrados a que estamos llenos de listeners, donde se almacena una instancia de una interfaz que luego hace callback hacia atrás y tenemos todos los problemas relacionados con que no hagas el callback fuera del hilo principal porque se rompe y todo el tema. Y bueno, tienes una instancia que sostiene una referencia para hacer el callback de cualquier evento. Y si tenemos los send-on listener, cualquier cosa. Bueno, en resumen, el modelo de cómo se comunica, cómo nos comunicamos con los componentes de XML es bastante complicado. Podemos venir de un origen de datos y pegarle al XML para que cambie algo. Puede ser una acción del usuario la que provoca algo y altera el XML o la vista. O puede ser un evento de algún componente interno que hace la actualización. El acceso y la modificación son imperativas, es decir, que nosotros le indicamos al componente que tiene que cambiar. Literalmente decimos textview.setText tal cosa. Imperativamente le decimos al componente que debe cambiar. Hay una fuente única de la verdad como modelo del componente. Es decir, que el componente es el que sabe cómo internamente está. De hecho, hay valores a los que no tenemos alcance que están almacenados internamente dentro del componente. Hay diferentes formas de crear componentes. Si alguien ha desarrollado vistas en XML, sabe que tú puedes desarrollar el XML, pero también puedes heredar de la clase y construir componentes customizados que combinan varios componentes, etc. Hay varias formas de crear componentes en XML. Y bueno, que tiene la orientación a objetos como base, con todas las ventajas y desventajas que esto tiene. Si tú quieres extender un componente, lo heredas del base y le agregas un comportamiento distinto, etc. Ahora, respondamos estas mismas preguntas, pero para Compose. ¿Cómo Compose sostiene el estado de la vista
cómo Compose aplica los cambios en la vista y cómo Compose gestiona el tema de eventos que se generan del usuario. ¿Cómo sostiene el estado actual de la vista Compose? Compose se inventaron algo para desacoplar el estado de los componentes como tal, que es el state. Básicamente es una clase muy sencilla que simplemente sostiene un tipo T genérico como una instancia que representa lo que sea que la vista tenga. Puede ser una clase súper compleja que tenga un montón de cosas o puede ser una sola cosa. Lo importante es que acá Google desacopló el estado de la vista del componente como tal. En XML esas dos cosas viven juntas. El estado con vista, todo junto. En Compose una cosa es el estado y otra cosa es la vista. ¿Cómo se aplican los cambios en la vista en Compose? La vista en Compose se tiene que modificar a través de su estado. No hay forma de interactuar directamente con la vista, sino que la vista tiene que tener un estado que tú alteras y a partir de ahí se hace la modificación. Lo vamos a ver cómo funciona eso por detrás. Pero básicamente cuando tú accedes al estado y lo modificas, se produce lo que llamamos en Compose recomposición. Básicamente es un modelo reactivo donde tú alteras un estado y ese estado dispara una recomposición de la vista que vuelve a pintar ese estado de nuevo. Con tu lógica, que tu lógica trata de transformar el estado que tienes almacenado allí a algo que quieres pintar. Mira, si esto es true, píntame esto, si esto es false, esto, este valor es 5 aquí, etc. ¿Cómo la vista comunica los eventos en Compose? Bueno, básicamente no me gusta mucho esta forma, pero tiene sentido. Soy como medio enemigo de la forma que lanzaron acá, pero tiene sentido igualmente. La sugerencia de Google, la proposición que colocaron sobre la mesa son callback anónimos. Son funciones que básicamente son instancias de funciones que se le pasan como argumento a los componentes y los componentes comunican los eventos a través de esos callbacks. No existe el problema que existe en XML porque en la instancia de Compose o ese componente, cuando es pintado, es porque la vista existe. No pasa como en XML que de repente la vista puede existir, pero el hilo no, entonces se te rompe el hilo porque llamaste desde un sitio que no se conocía. Acá no tienes ese problema porque cuando el callback existe, también existe la vista siempre, porque es parte de la vista, la función contiene esas instancias de los callbacks, por lo que no tienes problema. Siempre va a existir el callback cuando estés en Compose y por eso creo que tomaron esta decisión, que no me gusta mucho porque los callbacks anónimos no tienen nombre, los parámetros no son nombrados, entonces como que produce confusión, etc. Y también puede producir malas prácticas a los desarrolladores, pero veremos cómo evoluciona. En resumen, como ven, el diagrama de Compose es mucho más sencillo, es mucho más fácil de entender. Básicamente hay un estado y hay una vista. Los eventos de la interfaz gráfica alteran el estado y el estado, al ser alterado, genera nueva vista. Y así se mantiene en un ciclo infinito. Yo altero el estado me altera la vista, yo altero el estado, y ese es el ciclo infinito que Compose lleva. A esto es lo que llamamos composición y recomposición. Ahorita vamos a ver el ciclo de vida como más a detalle, pero bueno. Acceso y modificación reactiva ya no es imperativo, sino que ahora yo altero el estado y el estado reactivamente invoca la composición de la vista de nuevo. No hay forma de acceder directamente a la vista. La vista es una función que se llama y pinta lo que le mandaste a pintar. Luego esa instancia ya no existe más, no hay instancia, no existe orientación a objetos. La composición es la base de Compose. Y cuando me refiero a la composición, me refiero a la composición de funciones. Ya no existe algo como una instancia que yo pueda agarrar y voy a pasar este text view hasta el final por 8 capas hacia adentro para luego setear el texto allá. Eso en Compose no existe porque no hay forma de tener instancia en la vista. La vista de la instancia no existe. El estado es la fuente única de la verdad. Para poder pintar la vista, lo único que voy a utilizar, ojalá, buena práctica, lo único que voy a utilizar Compose es el estado que se defina. No hay de dónde sacar otra información como en XML que de repente te traes algo de aquí, algo de allá y set text en cualquier parte. Y bueno, la forma de crear los componentes es una sola, no hay más. Tienen que ser funciones que están marcados con el annotation composable, que básicamente le dice al compilador que esa función como tal se va a encargar de generar algún tipo de vista. Solamente hay una forma de generar componibles. No hay otra manera como en XML que tienes el código XML, la herencia con otras clases, etc. Bueno, ahí cerrando un poquito acerca de cómo funciona este modelo de pensamiento dentro de Compose, pasamos al otro punto que es el nuevo ciclo de vida, la recomposición. Aquellos que han trabajado en XML
Podrán haber visto o recordarán este gráfico que es clásico de una entrevista para un desarrollador junior, donde te preguntan, ajá, ¿cuáles son el ciclo de vida de las actividades? ¿Cuál es el ciclo de vida de los fragmentos? Es larguísimo, cada uno tiene su proceso, avanza en un orden determinado, pasan cosas en ciertos de los eventos. Es complicado, yo creo que estas son una de las cosas con las que más se dan golpe los juniors cuando empiezan a desarrollar en Android, porque el ciclo de vida no es para nada sencillo. Ahora, ¿qué propone Compose? Compose propone esto, mucho más sencillo, un solo paso. Entras a composición con un estado, compones y te sales de la composición. Cuando digo te sale de la composición me refiero a que, bueno, terminó de ejecutarse la función, terminó de pintarse y ya. Y entonces repite, ahí en el medio, como lo ven, que se recompone 0 o más veces. Cada vez que el estado cambia, recompone de nuevo. Esto no quiere decir que haya dejado de existir el ciclo de vida anterior que estaba en la lámina anterior, sino que Google agarró todo eso y lo metió bajo una alfombra y ahora hay toda una capa de abstracción arriba de eso. Se puede seguir cediendo a los estados del ciclo, al estado del ciclo de vida, de la actividad o de lo que sea que esté por detrás, sí, pero no es muy común. Ya Compose tiene todo eso extraído para que funcione perfectamente y solamente recomponga y ya. Entonces ya no existe como un start, un create, un pause, un todo lo demás. De abajo sí existe, pero arriba no tienes que preocupar de eso porque arriba solamente tienes composición y recomposición. Ahora, muy bonito todo esto, cómo funciona, el tema de que el ciclo de vida se simplificó, el tema de que hay una sola forma ahora de hacer muchas cosas, muy bonito que sea reactivo y todo lo demás, pero ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿de dónde salió todo esto? Lo primero que es importante destacar es el patrón de estado, que es un patrón de desarrollo, no es nada que Google se haya inventado ni nada por el estilo, algo teórico, existe, está en muchos más sistemas, no solamente en Android. Y bueno, básicamente es el principio de única fuente de la verdad. Y básicamente un sistema, cuando estamos hablando de una fuente única de la verdad, nos referimos a un sistema que cambia su comportamiento en función de su estado interno. Aquí creo que no se ve porque se corrió un poquito. Descrolear un poquito. Ahí, Ahí está. ahí está, perfecto. Y bueno, esto se basa en un concepto de computación que se llama máquina de estados finitos. Ojalá todos los software estuviesen desarrollados como máquinas de estados finitos porque nos da una ventaja grandísima que es saber en qué estado está el sistema siempre, con consistencia, siempre poder saber. Básicamente una máquina de estados finitos es un sistema que define unos estados posibles que puede tener y una operación para saltar de un estado a otro. Y el sistema es cerrado y bien definido, es decir, no existe un estado que yo no conozca y tampoco existe una operación rara que me lleva para un sitio que yo desconozco. Existen una cantidad de acciones específicas y una cantidad de estados específicos. Ahí también es otro tema aparte, pero también por esto es que MVI se lleva muy bien con Compose. Por los modelos que tienen, encajan muy, muy bien. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, aquí hay un ejemplo donde tenemos, por ejemplo, un sistema de publicación de libros o de paper, por ejemplo. Donde tenemos primero un borrador, luego existe la operación publicar del usuario. Esa operación pasa por un estado de moderación, luego ese estado de moderación pasa por una operación de aprobado por el administrador y luego pasa a un estado de publicado. Ese estado de publicado tiene otra posibilidad, otra operación que es publicación expirada y vuelve a borrador. Pero también está la operación que pasa de borrador a publicado. Compose está especialmente diseñado para que pensemos de esta manera. No pensar de esta manera en Compose produce malas prácticas, produce complejidades para desarrollar. Cuando pensemos en Compose tenemos que pensar cuáles son los estados que va a tener mi pantalla. Mi pantalla va a pasar por el estado A, que viene definido por esta propiedad. Va a pasar por el estado B, que tiene esta propiedad. Va a pasar por el estado C, que tiene esta propiedad. Y luego nos tenemos que preguntar cuáles son las acciones que me van a ayudar a saltar del estado A al estado B. Son estas propiedades del estado A más la respuesta de esta API. Son estos datos del estado A más esta respuesta base de datos que se combinan con este servicio y eso me lleva al estado B. Ese es el modelo de pensamiento que hay que tener. Si no tienes ese modelo de pensamiento, va a ser muy difícil y te vas a chocar mucho con el modelo que Compose propone. Entonces, yo les sugiero, si están comenzando, si no están muy familiarizados con el concepto, que lo revisen y que se hagan este diagramita para las pantallas que vayan a armar, que además de ayudarlos muchísimo, también les va a ayudar a que la aplicación sea consistente. Es decir, que no caigamos en ningún sitio raro de repente o que no sepamos cómo podemos saltar de un estado a otro y cómo lo vamos a hacer, probablemente les quede mucho más limpio. Ahora, todos los estados del sistema están bien definidos y siempre se puede decir en qué estado se encuentra.
No pasa como un XML donde podemos tener un settext aquí, otro allá, otro allá, otro allá, y al final no sabemos qué tenemos porque si eso lo altero en una parte, luego el otro lo altero en otra, al final no sé en qué estado estoy. En Compose, si por ejemplo utilizas select classes para definir el estado del sistema, tú siempre vas a saber en qué estado está. Tú detienes en depuración un momento el compilador y tú vas a saber que eso está en el estado A que tiene tales propiedades. No pasa en XML porque en XML cuando pones pausa tienes que ir a ver el TextView 1, el TextView 2, el TextView 3 y adentro eso tiene otros estados internos que ni siquiera sabes qué es lo que está almacenando adentro del componente. Ahora, ¿cómo armaron este tema de fuente única de la verdad? Se crearon, como estaba mencionando al principio, no tiene nada de complejidad, ustedes entran al código y lo pueden ver, es simplemente un holder, que es tan sencillo como esas dos líneas de código que están ahí, que lo llaman state y sostiene un tipo T genérico. Luego heredaron un nivel más y crearon el mutable state, que es básicamente lo mismo que el state, pero se puede modificar. Y por último, se crearon una función de alto contexto para definir la construcción de ese state y algo que llaman el Snapshot Mutation Policy, que es básicamente una regla que va a ayudar a Compose a saber cuándo un estado cambió o no. Porque ahí eso ya queda como a discreción del desarrollador. Si yo tengo un elemento a su 1 y luego viene a su 2, ¿tendré que yo recomponer porque llegó a su 2 o será que a su 2 es igual a su 1? Esa es la respuesta que busca contestar el Mutation Policy. Ahora vamos a ver algunas de las políticas de mutación. La composición se ejecuta cada vez que el estado cambia, siempre y cuando se cumpla la política de mutación. El estado cambia, Compose pregunta con la política de mutación, ¿en verdad cambió? Sí, recompongo. No, no hago nada. Ahora, ahí está la validación, es un vulgar if literal. O sea, es como si fuese caché. Literalmente, si tengo caché, no hago nada, te devuelvo lo que tengo, y si no, entonces paso por la recomposición. Existen varios tipos de políticas genéricas, y también puedes crear tu propia política, pero existen varias políticas genéricas que son por referencia, que todo el objeto haya cambiado completo, algún cambio estructural interno, o que siempre recomponga cuando el estado cambie. Hay esas tres políticas, ustedes pueden, es una interfase, pueden heredarla y definir una política propia por algún caso muy particular que ustedes tengan, que quieran, mira, si esto cambia este valor y este otro no, entonces recompón, si no, no. Normalmente no llegas a hilar tan fino, pero si lo necesitas, está la posibilidad. Ahora, la composición como tal no es suficiente. La composición se transforma en un problema. Y probablemente muchos de los que comenzaron a programar en Compose se dieron cuenta que tenían recomposiciones cuando no querían. O no sabían en qué momento podían invocar algo que no estuviese asociado al ciclo de vida de la recomposición. Es decir, si yo llamo una función y pinta la vista, ¿dónde llamo a los servicios? Si yo llamo una función y pinta la vista, ¿qué hago yo si quiero hacer un evento en el medio que quiero que provoque un cambio, pero no quiero que genere recomposición? Entonces, ahí es donde entran dos conceptos fundamentales que trae Google para resolver este tema. Son el remember y los efectos secundarios o side effects. Ahora, tener un ciclo de vida tan simple no sale de gratis. Obviamente tiene que haber cosas que haya que pulir en el medio, porque tener el ciclo de vida así tan fácil y que tenga nada más un solo paso no sale gratis en general. La composición no es suficiente. Vamos a ver un problema que tiene la composición si no existiera el remember y si no existieran los side effects, para entender por qué existen. Si nosotros tenemos este código que está ahí, que básicamente es una pantalla que tiene un contador, ahí declaramos un contador que vale 0 al principio, y luego un text, para que los que no conocen Compose, ese text es básicamente un widget que funciona como el TextView. El valor va a ser el valor que tenga el contador, y cada vez que lo cliquemos, el estado se le suma 1. Es decir, agarramos el botón, lo presionamos, se le suma 1, eso cambia el estado, recompone, y entonces ahora vale 2. Le vuelves a dar, vale 3, le vuelves a dar, vale 4, y así vas a ver un botoncito que simplemente va aumentando el texto que tiene adentro. Ahora, en este código hay un problema. Si ustedes corren esto así como está, y ustedes hacen clic, 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 siempre va a decir 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, no aumenta nunca. ¿Por qué? Porque la composición vuelve a construir toda la vista de nuevo. No hay lo que ustedes tenían atrás. Eso no existe. Compose agarra todo eso para la basura, vuelve a llamar la función de composición con el estado actual y vuelve a pintar todo otra vez. Todo lo que haya cambiado el estado. Si algo no cambió de estado, no lo vuelve a pintar.
Para no perder el estado es necesario almacenarlo en alguna parte. Es decir, hay que decirle a Compose, mira, es verdad que vas a borrar todo esto que está acá, pero yo necesito que estos valores me los sostengas para la otra recomposición, para que cuando se vuelva a componer, lo que yo tenía antes se mantenga para lo siguiente, que es crucial en cualquier aplicación. Ahora, ¿cómo hacen esto? Antes de seguir, es importante entender un poquito qué es lo que está detrás del @composeerror. Esto es obviamente una súper sobresimplificación para que no fuese muy largo todo esto, pero tenemos el composable, abajo tenemos un composer, que es lo que se encarga de pintar y todo lo demás, y dentro del composer tenemos un caché vulgar, simple, un hashmap que tiene unas referencias de cosas. Ese contenedor de caché, ¿cómo funciona? Básicamente funciona a través de la función remember. Remember es una función que básicamente nos entrega un lambda y lo que ese lambda resulte lo mete en el caché de esa composición. Es un simple caché, ahí lo pueden ver. Es un caché súper simple, si es inválido, si está vacío, invoca el lambda y guarda el valor, si no, devuelve lo que ya tenía, un caché, no tiene nada del otro mundo. Cada una de estas instancias de caché le corresponde a cada elemento componible. Cada elemento componible tiene su tablita de caché donde guarda las cosas que necesita guardar para que no se le vayan en la próxima llamada. Entonces, el remember lo que va a hacer es que te va a proteger de que pierdas cosas en el camino. Que para la próxima vez, este caché exista, se restaura y ahora la recomposición se hace, pero se hace con lo que yo había guardado del paso anterior. Entonces, bueno, aquí ya lo resolvimos, tenemos algo donde guardar información entre las recomposiciones, pero no tan rápido. Hay otro problema que Compose tiene y que había que solucionar cuando se diseñó. ¿Qué pasa si quiero hacer una acción que no implica recomposición? Es decir, yo quiero llevar un servicio o un evento en particular, o quiero hacer algo, pero no quiero que la vista se recomponga. Aquí es donde entran los efectos secundarios. Básicamente, los efectos secundarios son una corotina que se dispara después de que la composición finalizó o cuando algún valor en particular cambia. Y no provoca recomposición, por eso se llaman efectos secundarios. Es como que pinté y ahora invoqué este conjunto de cosas. Ese conjunto de cosas se puede invocar si nada cambió, por ejemplo, el launch effect, que es como uno de los más conocidos, que simplemente hace esa invocación de lo que esté dentro del lambda cuando un valor cambia o cuando la composición termina. Por estándar, por definición, cuando le pasamos el unit, lo que hace es que cuando la composición termina, se invoca esa función una sola vez y más nunca. Si le podemos pasar por parámetro un valor de estado, que cuando ese valor de estado cambie, entonces ese lambda se invoca. Pero no es que esa función se va a invocar a cada rato que compongamos, se va a invocar solamente una vez si el valor es unit, y si el valor es algo que cambia como un estado, se va a invocar cada vez que ese estado cambie. Entonces ahí podemos hacer cosas como hacer el loading inicial de algo, el servicio, el primer acción de viewModel que invocamos, etc. No es más que una corrutina, es un job que se dispara, se cancela cuando se vuelve a recomponer, no tiene tampoco nada del otro mundo. Ahora, ahí está más o menos armado ya cómo funciona Compose. Tenemos el ciclo de vida, tenemos qué hacemos para guardar las cosas que no queremos que se pierdan durante la recomposición y tenemos cómo llamamos acciones que no estén dentro del ciclo de vida. Ahora, nos queda una cosa que son funciones y eso trae un problema. Que el mayor miedo de todo el mundo cuando esto salió era que se produjera unas funciones así larguísimas, con callback GLSA, 1000 líneas, una función que tiene toda la pantalla metida en una sola función, que probablemente está en producción ya. Deben haber muchas aplicaciones que están desarrolladas así. Cuando nosotros estamos en orientación a objetos, lo natural es seguir los principios de la orientación. Tú dices, bueno, modulariza esto, separa esto otro, principio de responsabilidad única, tal cosa, y empieza a separar. Pero acá, esos conceptos que tenemos en la mente de orientación a objetos no nos sirven, porque son funciones, no son clases, no son instancias de cosas. Entonces, aquí es donde viene el puentecito, se podría llamar. Un puentecito que es la elevación de estado. ¿Cómo hacemos para escribir las funciones separaditas, siguiendo el principio de responsabilidad única, y que de alguna manera tengan un puentecito por el cual yo pueda comunicar información? Porque cuando ustedes heredan de una clase, o que ustedes separan dos clases, ustedes no están haciendo nada más que simplemente establecer una conexión entre esos dos elementos, y por esa conexión se pasan información.
Aquí es exactamente lo mismo, solamente que ahora en vez de ser clases son funciones y en vez de ser herencia es composición. Pero es exactamente el mismo concepto. Ahora las funciones se comparten información a través de la composición. Yo función finalizo, entrego un resultado, el otro agarra ese resultado y lo utiliza por otra cosa. O yo función tengo un callback que la referencia la tiene otra función, esa otra función invoca y obtiene la información de la primera. Quizás es un poco complicado de entender si no estamos muy acostumbrados a la composición de funciones como tal, pero es un paradigma totalmente diferente a la orientación. Lo más importante es que se entienda que así como la herencia produce intercambio de información entre clases, la composición produce cambios de información entre funciones. Existe la tentación de colocar toda la vista en una sola función. Es una tentación porque tienes todo ahí, lo haces todo rápido y ya. Un archivo de 1000 líneas. Para evitar eso, existe la elevación de estado. Pues claro, si son funciones, si empiezo a separar por componentes, ¿cómo hago para que se comuniquen? Si no hay instancias, no hay como clase 1 punto tal cosa, no existe. Entonces, ¿cómo hago para pasar una información de un lado para otro? Recordando lo que habíamos mencionado antes, los eventos pueden provocar cambios en el estado. Quiere decir que un componente puede tener un evento, que ese evento luego produce un cambio en un estado que está más arriba, más abajo, etc. en la composición. Entonces, un poco la elevación de estado viene para luchar contra el acoplamiento, para tratar de respetar el principio de responsabilidad única. En general, lo que van a ver en Compose, en las buenas implementaciones, lo que van a ver son funciones anónimas, como mencionamos al principio, que representan un evento que puede ser invocado por el componente para enviar, elevar, una señal al componente superior. Es decir, avisar, yo como componente inferior, quiero avisarle algo a mi componente superior. ¿A través de qué? De una instancia de un callback, una función anónima. Estas funciones anónimas pueden representar un cambio de estado también, no solamente pueden elevar un evento. Pueden decir, mira, pasó tal cosa, yo me elevo. Pero también puedo elevar un estado, puedo decir, mira, cambié, toma el valor nuevo al que cambié. Entonces, lo más importante de la elevación de estado es tener consciente o tener claro, presente estos dos conceptos. ¿Qué es un estado interno y qué es un estado externo? Los estados internos son cosas propias del componente, que no necesitan compartirse, que son naturales de él. Por ejemplo, los márgenes de un componente, salvo que los márgenes sean parte de la lógica de negocio, los márgenes de un componente, colores internos, cosas internas que no representan ningún valor para quien está arriba de mí. Y los estados externos son cosas que son de valor para quien está por encima de mí. Por ejemplo, si el que está arriba es una pantalla completa y el que está abajo es un campo de texto, a la pantalla completa, que quizás conoce el ViewModel, le interesa saber cuál es el texto que está en ese campo. Entonces, el texto que está en el campo es un estado externo, porque es algo que nosotros queremos que se entere alguien más. Pero el margen que el text field tiene no es un estado externo. A nadie le importa saber cuándo tiene el margen más arriba. Entonces, todas las cosas que nosotros estemos interesados en que el componente que está más arriba se entere, van a ser estados externos y van a requerir hoisting. Es importante eso. Cuando tú utilizas el mismo nivel para pasar los estados, estás acoplando dos funciones. El estado debería quedarse acá y mi componente de arriba yo le debería avisar las cosas que pasaron, los eventos, los cambios de estado. Pero al dejarlo en el mismo nivel, estoy teniendo dos responsabilidades en la misma función y esa función va a crecer porque le vas a meter más cosas. Ahora, la elevación de estado lo que finalmente busca es transmitir estados o eventos de interés para componentes superiores sin producir acoplamiento. Ese es el objetivo fundamental. Cada una de esas funcioncitas anónimas que tenemos ahí es realmente un puentecito entre una parte de la vista y otra parte de la vista. Y bueno, para finalizar, en este tema no voy a entrar porque es súper largo, ¿cómo funciona la capa de presentación? Yo simplemente les voy a mostrar un triangulito que tiene algunas herramientas. Algunos les parecerán conocidas, otros no. Los que no las conozcan, explórenlas. Igualmente hay muchas que se ocuparon también en XML. Básicamente, ¿cómo yo puedo comunicar la capa de presentación con la vista? Bueno, existen los tres sabores que casi todos estamos acostumbrados a ver, los mismos que existen en XML, que anclan el ciclo de vida del componible al estado. Lo hay en Flow, con Collect as State, donde se puede coleccionar el state de Flow como un flow, se puede coleccionar el estado de Flow como lo dije al revés de nuevo, se puede coleccionar el estado de la vista como un flow
También lo tienes con Light Data, se puede observar el estado de la vista como un Light Data, y también tienes RX, que puedes suscribirte al estado de la vista. Cada una de estas tres soluciones tiene sus ventajas y sus desventajas, que no tienen nada que ver con Compose. Son naturales de Flow, naturales de Light Data y naturales de RX. Bueno, eso es un poco lo que les quería compartir. Es mucha información, pero traté de que fuese lo más cómoda posible. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, queja, opinión diferente. Creo que algo que sirve mucho para entender el tema de la reposición es siempre todos los componentes como árbol, ¿no? O sea, de esa forma es mucho más fácil entender cuando se habla pues, de la elevación del estado y todo eso, porque pues, finalmente todo va en cadena. O sea, por eso ayuda un montón. Y háganse ahora amigos del profiler, que quizás no eran amigos antes, pero con Compose van a tener que hacer amigos porque van a necesitar saber si la forma en la que programaron está haciendo que la vista se recomponga más de lo que debería. De hecho, agregaron una columnita de counter que cada elemento componible en el profiler te dice, mira, esto se ha compuesto 35 veces y lo que hiciste fue abrir la pantalla. Entonces es peligroso. Ahí en el profiler tienen esa nueva herramienta para poder saber si lo que están programando lo están programando bien. Y otra de las dudas también que surge es qué tan grandes pueden ser los estados. En general deberían ser tan pequeños como sea posible y ojalá de elementos que sean nativos para el lenguaje. Enteros, texto, todo lo demás, porque mientras más complejo sea el árbol, más complejo le va a ser el mutation policy analizar o comparar dos elementos. Entonces lo ideal es que el estado sea lo más plano posible y lo más acotado, ojalá que se pueda. Eso me lleva a una pregunta. Habitualmente cuando manejábamos los estados, a veces teníamos un gran data que se Sí. mapeaba absolutamente todos los componentitos. Ahora, ¿cómo se quebraría eso para evitar tener algo tan grande? Sí, eso yo creo que es un dolor ahora general. Yo lo que haría sería, en el peor de los casos, que sea tan grande así, lo llevaría por partes. Es decir, estado uno, estado 2, estado 3 y crearte tu mutation policy aparte que revise cada cosa por separado. Pero yo creo que eso se va a dar en aplicaciones que son realmente grandes. Yo creo que en aplicaciones pequeñas ese caso no lo vas a tener. Claro, exacto. Adelante. O sea, como una recomendación, porque ahora estamos como en la parte de adopción de Compose, estamos con todo ese tema de moderado del estado y tal. Una pantalla compleja, ¿sería buena idea tener un estado, o sea, un flow para todo el estado de la pantalla? ¿O sería bueno dividirlo en pequeños flows que yo vaya recordando con la... Claro, eso es lo mismo que mencionaba Armando. Yo creo que si realmente es grande, habría que pensar en separarlo. Y ojo, hay otro tema también, que hay que ver la frecuencia de recomposición. Porque una cosa es que sea, por ejemplo, la pantalla de Uber literalmente el auto que se genera muchas veces porque el mapa está trayendo información y todo lo demás y la recomposición es muy rápida. Y cada recomposición invoca el mutation policy que compara los dos elementos. Y mientras los elementos sean más grandes, más difícil es la comparación a una pantalla que simplemente sea un servicio que tú llamas una vez porque hace un scroll así y viene la información. Ahí sin importar que tan grande sea el dato, la comparación va a ser una sola. No va a ser teniendo la aplicación de Uber abierta que están llegando información por streaming, que se está actualizando, etcétera. Pero ahí yo quería comentar algo que me ha pasado con Compose, que la sábana de código que te queda, por ejemplo, para hacer un formulario, no sé, yo soy de la antigua línea de layout con peso para hacer como vista responsiva, acá roll con peso es lo mismo, pero te empieza a quedar una sábana gigantesca de código, a veces llegáis a las 500 líneas de código y tu formulario tiene 3 cajas de texto, Sí. 4 componentes de selección. Entonces ahí como lo que a mí por lo menos me ha servido para bajar la cantidad de líneas de códigos es primero tener un enfoque de sistema de diseño, como crear moletas o crear componentes que tengan un estado sencillo y eso llevarlo al modelo. Sí. Yo incluso estoy ahorita creando componentes desde la capa de datos y eso hace mucho más fácil que tu composa porque es más legible, porque si no, con los packets, con los chains, con todos esos componentes que normalmente trabajamos, empieza a activarse tu función composa. Sí. Y otra como también, no sé, me ha tocado trabajar con funciones compusas con diálogos. Y hoy día con todos, la lista de los diálogos salir, animación y todo, pero igual. Sí. Mi sugerencia, un poquito siguiendo lo que es la elevación de estados, es que
elevación del diálogo y eso es lo que yo le llamo plegarias, elevación del diálogo hacia arriba, y lo resuelve en un puro lugar, así como tibia. Claro, sí. Hay dos cositas que mencionó igual Artin que son importantes, que yo me choqué contra eso cuando estaba recién implementando. Una es el tema de que sí, puedes tener a veces vistas así gigantes. Lo que hay que empezar a pensar es que es una función y hay código Kotlin adentro. Entonces tú puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedes tener un for. Mira, un for. Y dibujo 100 vistas en un solo for. No vas a dibujar 100 vistas, estoy colocando un ejemplo. Pero vamos a suponer que tengo un formulario donde 4 campos sean iguales. Podría venir de la capa de datos un elemento de presentación que luego ese for traduzca en composición. O sea, no necesitas 4 composables así, sino que te llega algo de la capa de datos que tú dices, mira, aquí vienen un modelo que me representa 4 de estos. Un for, dibujo los 4. Porque estás en código de Kotlin, puedes aprovecharte de todas las bondades que tiene Kotlin como lenguaje porque estás escribiendo todo en full Kotlin. Entonces también aprovecha esas herramientas que Kotlin tiene como lenguaje para apalancar la composición. Y otro tema, el de los diálogos, es una locura. Tiene demasiados detalles. Siento que la solución está mala, la verdad, pero funciona. Así que no sé cómo evolucionar eso. Yo en este momento lo estoy implementando como un estado adicional de la vista, donde un select class define los diferentes diálogos que existen y un vulgar when que dice, when tal cosa, muestra este diálogo, when tal otra, y cuando quieras hacer el close, mandas a null y ya. No es la mejor solución, pero es como la más elegante que se puede tener en este momento con el estado actual de Compose, aunque ya está en producción, así que dudo igual que toquen ese detallito tan pequeño. Va a producir muchas malas prácticas, estoy seguro. Pero eso en general. Eso, chicos. Yo tengo una- Adelante. ¿Cómo empezarías una migración de XML? Ya, o sea, yo la viví ya, o sea, estamos en un proyecto en un cliente donde no migramos, sino que hicimos desde cero, pero yo tengo una aplicación en producción real que ya acabo de terminar toda la migración. Y lo interesante es que plantea interoperabilidad. Es decir, hay elementos de XML que soportan componibles y al revés. Entonces, tú puedes irte por un proceso de migración paulatina, donde digas, mira, primero voy a migrar esta pantalla, luego voy a migrar esta otra, y así vas poco a poco. Pero ojo, eso va a requerir que tú tengas la aplicación tan bien hecha que la capa de presentación esté abstraída lo suficiente como para que no estés no tengas pegados los datos con la vista y tengas que mover un montón de lógica de las actividades y los fragmentos a la capa de datos o a dominio. Si está bien dividida la aplicación es bastante fácil porque a los efectos prácticos tú estás desconectando la capa de presentación y todo lo otro, si está bien programado, debería estar igual. O sea, BioModel no debería afectarse, salvo porque ahora en vez de sostener la iData, aunque si vas a ocupar la iData también en Compose, te queda todo exactamente igual. Lo que cambia es la capa de presentación y tú la puedes ir migrando poquito a poco. Porque al final, si tú tienes XML con la iData, vas a seguir ocupando lo mismo en la iData, pero hay un operador diferente que el observe que tenías antes cuando estabas en XML. O sea, entiendo el. Puedes introducir tu componente, compose, componente de XML, pero si es un singular, tiene que donde todos son fragments, que es fragment por fragment migrando o componentes que quieren ver fragment primero. O sea, yo recomendaría migrar fragment por fragment, porque componentes pequeños siento que te vas a matar ahí definiendo dónde comienza y dónde terminan las cosas. Yo haría fragmento por fragmento. La verdad es muy sencillo, a mí me pareció muy sencillo. Vas incluso a descubrir cosas que no podías hacer antes. Eso a mí me pareció lo más increíble de todo, que mientras estaba migrando, mira, esto acá se hace de esta manera. Mira, esto es más sencillo. Y todo era más sencillo. No conseguí, salvo el tema de los diálogos, no conseguí nada que fuese más difícil. La verdad es que todo es más fácil. Los recyclers, bueno, también hay cosas ahí de efectos que son medio fastidiosas. Request update del API de Google para solicitar actualizaciones, el request review también es malo, o sea, está mal. Pero en general lo vas a conseguir que es muy sencillo, es muchísimo más sencillo. Una cosa que da risa infinito, que se ríen de nosotros todas las personas que programan en Compose, es los recyclers. Los recyclers cambiaron de una manera que es una tontería lo que hacíamos antes, una absoluta tontería. Ahora es una cuestión sencilla, simple, rápida, elegante, que funciona. Aquí quería comentar algo con la interoperabilidad. Me pasó que cuando desarrollé la primera aplicación en Compose, no era todavía la versión estable y también hay componentes como que no existen, por ejemplo, gráficos. Sí. Algo que uno de repente necesita en el desarrollo y desarrollar un Compose te va a tomar tiempo que no tenía en el proyecto, pero puedes utilizar bibliotecas hechas en el Android antiguo con la IO. Sí. Y lo metes dentro del Android y yo la metí dentro de un TAR y se ve igual.
se ve súper bien. Entonces la interoperabilidad apenas ahí, aprobamos Sí, funciona. interoperable, pero por eso te preguntan por dónde empezaría. Sí. El WebView tampoco existe todavía. El WebView tampoco existe todavía. Entonces te toca inyectarlo, pero la verdad funciona, no te das cuenta, funciona tal cual. O sea, la solución por detrás es muy elegante. Pero bueno, eso, en general. Yo los invito a que lo exploren. Es un framework muy, muy potente y simplifica muchísimo el diseño de interfaces gráficas. Solamente que requiere, sí, un poquito más de conocimiento técnico, si es verdad. Creo que igual ese va a ser como un poco la barrera de entrada para el mercado. Nosotros, por lo menos a mí me ha costado muchísimo que he estado a cargo de contratar las personas para el proyecto. Aquí hay varios chicos que están en el proyecto ese que está en Compose. Cuesta bastante conseguir gente en el mercado porque no está todavía tan usado. La gente que lo conoce muy poquito acerca de la teoría que hay por detrás. Y como es un cliente grande, es una cuestión productiva, tampoco puedes meter a cualquier persona, entonces es complicado. Pasa también que las empresas, cuando tú les vendes, quiero cambiar esto solamente porque es más fácil, o porque Ah, no, claro, sí, eso es otra conversación, ay, otra vamos a presentación podemos hacer de eso. bueno, mira, una estrategia que estamos siguiendo nosotros es usar Feature Plan. O sea, le metimos un plan, está encendido, pues no fuego, está apagado, seguimos con la vista XML. Básicamente, como que, mira, lo voy a meter, pero si no funciona, lo apago. No hay ningún riesgo. Está buena, está buena. Entonces, Remote igual conf. para la compatibilidad también que si le estamos metiendo algunas cosas en XML, lo metemos, lo pagamos. Todo por lo menos para venderlo a Haciendo una pregunta, quizás va a ser sencilla para ustedes. Yo he visto con vos, no en donde estoy trabajando, trabajo muy complicado, pero lo he visto así como en proyectos como consumiendo una app, o sea, yo mismo, pues, no he profundizado mucho en el tema, pero por lo menos, ¿cuál sería el consejo de ustedes, por lo menos para los previews? ¿Ustedes los previews hacen con componentes atómicos o tratan de hacer un preview de toda la pantalla de cómo le está quedando todo el desarrollo? Yo la verdad soy un poco pique con eso y yo simplemente lo que hago es que hago como con las constantes, porque uno de los problemas que tiene la preview, que bueno, es un problema que no sé si van a solucionar en algún momento, es que las funciones tienen que no tener parámetros para que las pueda invocar. Entonces, lo que hago yo particularmente es que si tu vista recibe el estado entero, completo, sólido, te creas un estado genérico que tenga valores constantes y se lo pasas como parámetro a una función vacía. Y puedes tener tus archivos, puedes tener una carpeta en debut que tenga todos tus previews que no se compilan para producción y los tienes con unas constantes ahí que tampoco se compilan para producción y ahí puedes ver tus pantallas en general. Esa es como la mecánica que he tratado de seguir yo. igual puedes usar, o sea, yo por lo menos defino un preview donde estoy definiendo el componente o la pantalla privado. Y ahí puedes ver cómo lo desarrollamos, puedes tener diferentes variaciones de componentes, si lo o de recarga de texto, y eso también te sirve. Me sirve porque es una charla para crear te llevas ese preview que lo tienes ahí en el cliente, te lo llevas y ya sabes qué es, pegarle el preview tal cosa. Buena esa idea. Puedes hacer Ah, bueno. o hacer el de ustedes con Blade, si lo vas a hacer con Blade, puedes hacer un montón. O hacer screenshot de que empezando como crear una charla bacana. Ahí yo quería entrar en la perspectiva de línea. Yo estoy utilizando como el preview y viene con más mejoras de compose en el Sí, preview, así que si estás con compose, vas a excepcionar como el que avanza, creo que el ISO es como el que ocupo. Yo le voy dando a actualizar el preview y voy viendo como el tiempo real, cómo va quedando. Sí, pero cuando vas diseñando, pues, los previews, puedes hacerlo, en lugar de hacerlo toda la pantalla completa, vas a dar la componente por componente. De hecho, algo que justo mencionó Jorge, y es que el mejor compañero de Compose es Atomic Design. sí, Es como, sí. si sigues ese esquema, adoptar Compose es mucho más sencillo. ¿Qué A pasa? mí lo que me pasó fue que el atomizar no fue tanto el problema, sino fue como que ver todo lo que yo había hecho. Verlo completo, como con el scaffold completo, es como que yo creo que es imposible pues, poner en el preview puedes poner un preview de un skin y un emulador. Entonces como que ahí fue donde yo tuve como más fricción cuando lo tenía todo. Ah, sí, y ahí es donde salta el problema que justo mencionas, claro. O sea, cuando tu pista depende de muchos datos, ahí es donde
Sí, la idea es que agarra todo eso y lo acoplas así. A veces a los desarrolladores les da miedo como crear modelos de presentación. Las clases son gratis, no pasa nada. Eso no ocupa nada cuando se compila. Si tú tienes muchos datos que vienen y los pasas por constructor y pasas y pasas y pasas datos y pasan los modelos del API, pasan los modelos de RUN también para adentro, no tiene sentido. Créate un mapper, traduces todo eso al estado de la vista y metes una sola variable o varias variables pero que vengan ya mapeadas. Ese es otro error también común, que bueno, podemos hacer una charla completa de errores comunes, pero otro error común es tipo ponerse a mapear cosas mientras se compone. Es decir, yo le paso al componible el modelo del API y luego ahí adentro empieza a hacer if tal cosa, negrita, if este modifier, el otro. Cada vez que vaya a recomponer, la vista va a tener que analizar todo eso. Porque no mejor pasar el API por la respuesta del API o el caso de uso o lo que sea por un mapper, ese mapper modelo de presentación y ese modelo de presentación enterito así como está con los annotated string, con los colores, con los iconos ya entregadito así a la vista para la vista sea estúpida. Simplemente haga tal cosa, modelo de presentación igual a esto. No más que eso. Ojalá. Bueno chicos, creo que con eso estamos. Muchas gracias por su tiempo y esperemos que nos veamos de nuevo pronto.